Continuamos con el discipulado, el cristiano ante la muerte física, tercera parte, deseando que les esté siendo de bendición, claridad y esperanza para sus vidas. Que la gracia del Señor los llene en todo momento y su palabra los ilumine para entender y recibir la palabra del Señor. ¿Qué sucederá en el arrebatamiento? El arrebatamiento es la promesa más sublime en este mundo para todos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Debemos entender pues una gran diferencia entre los hijos de Dios y la creación de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios, pero solo los nacidos de nuevo, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo y justificados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, por la fe en Jesucristo, solamente ellos pueden ser hechos hijos de Dios. La culminación de la espera, estemos vivos o estemos muertos. Esto será el arrebatamiento. Nuestro fin a la peregrinación en esta tierra. Toda la novia de Jesucristo, la iglesia, el conjunto de creyentes integrados por todos los que fueron regenerados por el Espíritu Santo, será levantado para la eternidad y se cumplirá el propósito eterno de Dios. A partir de allí, la humanidad, todo lo que le espera será juicio y posteriormente el juicio eterno, donde todos aquellos que no aceptaron la verdad del Evangelio serán confrontados con el juicio en el trono, que si no están en el libro de la vida del Cordero, serán lanzados al lago de fuego con el tormento eterno, con la sublimación de sus sentidos a extremos ni siquiera imaginables en este cuerpo humano. Por eso es la importancia de recibir el Evangelio, de creer en Jesucristo para ser justificados, regenerados y salvos, y ser hechos hijos de Dios que van a participar del arrebatamiento. Para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que somos hijos de Dios, si estamos vivos, aunque no podemos saber cuándo será el arrebatamiento, sí podemos amar y anhelar la venida del Señor por sus santos, con la seguridad de que ya fuimos sellados para la redención y que nuestro esfuerzo ahora no es para irnos, porque eso ya es seguro por el sacrificio de Jesús en la cruz, sino que nuestro esfuerzo debe ser en glorificarlo y agradarlo, y también porque todos los nacidos de nuevo vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo, que es diferente del trono de juicio. El tribunal es solo para hijos de Dios. El trono será para todos aquellos que no hayan reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y como hijos de Dios, mientras mayor sea nuestra vida de glorificación al Señor, mayor será nuestra recompensa. Usted no se ofenda si hago esa diferencia. No la hago yo, no la establezco yo, viene en la Escritura. Solo los que crean en Jesucristo, los que tengan fe en Jesucristo para salvación, podrán disfrutar de esta bendición, de ser rescatados del juicio que viene. El juicio aquí en la tierra y el juicio eterno. Si usted puede creer eso, bienvenido. Si no, tendrá que comprobarlo de la manera difícil. Muchos hemos optado por creer en Jesucristo y vamos a disfrutar de esta bendición que será el arrebatamiento. La razón principal de ser cristiano nacido de nuevo es prepararse en santidad para su recompensa en la vida eterna. Y el único temor al respecto debe ser cuál es nuestra condición espiritual delante del Señor en una actitud reverente. Pero esto para efectos del galardón prometido. Amén. Ven, Señor Jesús. Maranata. Esto lo podemos decir cuando somos hijos de Dios. Quien no lo sea, la venida del Señor será algo terrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero para quienes hemos creído en Jesucristo, es nuestra liberación. Es el final ya de toda la prueba, de toda la aflicción. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Gloria al Señor por esta bendición y esta esperanza. Pero, ¿puede una persona prepararse para la vida eterna y el arrebatamiento? Según las Escrituras, no.
Nadie puede prepararse para la vida eterna y el arrebatamiento. El único que puede preparar a alguien para la vida eterna es el Señor. Nada es por obras, para que nadie se jacte. No es porque busquemos la verdad, porque busquemos a Dios. Dice la Escritura que nadie busca al Señor. No podemos estar en contra de la Escritura. Es por fe. Ante el mensaje de esperanza, ante el mensaje del Evangelio, decidimos creer en Jesucristo y dejar atrás todos nuestros conceptos acerca de religión, acerca de Dios, acerca de predicaciones o cualquier otro ritual religioso. Y decimos, pongo mi fe en ti, Señor Jesucristo, de manera personal. Y es así que se puede preparar, pero el Señor lo hace, no hay intervención humana. Es un evento espiritual. La persona debe reconocer su condición de pecador, arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo como su Señor, Dios y Salvador, y perseverar en el camino de la gracia de nuestro Dios. Solo así queda preparada para la vida eterna por el Espíritu Santo al recibir la regeneración y la justificación. Es la única manera de estar preparado para la salvación. Una vez en esa condición, su responsabilidad es crecer en santidad, es decir, en apartarse cada vez más de sus conceptos mentales personales, de sus obras humanas, para glorificar al Señor que lo salvó. Antes yo daba esta ayuda a alguien por cuestión humana, lo daba por cargo de conciencia, pero ahora lo doy porque sé que agrada a Dios. Vemos un ejemplo muy sencillo en esto. Esa es la manera de crecer. Todo lo que hagamos o hiciéramos antes de conocer a Jesucristo es vanidad, no tiene ningún valor delante de Dios. Pero a partir de que hemos nacido de nuevo, todo lo que hagamos va a ser tomado en cuenta delante del Señor. Tiene un valor, no para salvación, sino para agradar al Señor, para glorificarlo. Él es digno de toda la gloria y toda la honra. Al ser salvo, recibe la santidad posicional, es decir, es un regalo del Señor esa santidad. La santidad es esa limpieza pues de nuestros pecados, ese apartamiento del mundo como sistema, como práctica de pecado cotidiana. Somos pecadores todos, pero la práctica, el estar viviendo en todo eso es lo que el Señor nos aparta, nos otorga esa santidad posicional. Él dice, por haber creído en mi Hijo Jesucristo, estás limpio, eres santo. No confunda, por favor, santo con una persona muy linda y muy hermosa, con una carita, no sé cómo expresarla, pero con una aureola. Eso no tiene nada que ver con santo. Son conceptos que se nos transmitieron a lo largo de generaciones. No es lo que la Escritura dice. La Escritura nos habla del santo como aquella persona que cree en Jesucristo, que entrega su vida a Jesucristo y que es limpiada por la sangre de Jesucristo para vida eterna. Esa es la santidad posicional. Pero una vez en salvación, en esa santidad posicional que nos fue dada por Dios, es responsabilidad del creyente la santificación progresiva, es decir, seguir apartándose lo más que pueda de todo aquello que el mundo le demanda. Por eso nos llaman locos a los cristianos, porque no hacemos muchas cosas que el mundo hace. O nos llaman hipócritas, porque de repente tropezamos y míralo, se dice que es cristiano, míralo, se dice que ama a Dios. Todas las cosas buenas que hagamos, una vez que nos declaremos cristianos, no van a ser observadas por todos. Pero una cosa mala será magnificada. Entonces, por eso la importancia del testimonio, la importancia de crecer en apartarnos de las cosas malas. El arrebatamiento en esta condición es seguro. Es decir, nos es dado por el Señor, nos es otorgado por el Señor. Dice Filipenses 2, 12, 13 en la Biblia Peshita. Por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido siempre, no solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos de ustedes, prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor, porque Dios es el que alienta en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean. Obviamente para el Señor, hermanos. Prosigan con la obra de su salvación. Esa salvación ya nos fue dada, nos es asegurada por el Señor mientras permanezcamos en su palabra, en su obra, y Él se va a encargar de ayudarnos a permanecer. Pero somos responsables de proseguir, de hacer nuestra parte. Y Él nos va a ayudar a desear y a hacer aquello que deseamos, es decir, agradar al Señor.
En Filipenses 2, 12, 13, el mismo texto, pero en la versión Biblia de las Américas, leemos: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. ¡Qué hermoso! Vemos que el Señor nos demanda agradarle, pero Él nos ayuda también, pone las cosas de tal manera que podamos agradarle. Hay una responsabilidad nuestra, pues, de agradarle a Él, porque Él nos pone las cosas para ayudarle. Cuando nos disponemos a apartarnos del mundo, apartarnos del pecado. En 2 Corintios 4, 16 al 18, la Escritura dice: por tanto, no nos fatigamos, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando día a día. Porque la aflicción del tiempo actual, aunque breve y leve, nos prepara una gran gloria, ilimitada, eternamente y para siempre, para que no nos gocemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí encontramos claramente que el hombre exterior se va desgastando, lo vemos de una manera natural, pero también cuando queremos agradar al Señor, se va desgastando en sus apetitos, en sus deseos por el mundo. Sentimos un deseo de irnos renovando día a día, en el interior, por el Espíritu Santo, por nuestra disposición a agradarle, obedecerle. Y hay aflicción en el tiempo actual. Cuando se burlan de nosotros, cuando nos atacan con conceptos falsos, vanos, porque no entienden el Evangelio, porque no les ha alumbrado la palabra de Dios. Pero dice la Escritura que es breve y leve, y nos prepara para una gran gloria ilimitada, eternamente y para siempre. Ahí está la responsabilidad de prepararnos. Sería lamentable que, teniendo toda la gloria del Señor disponible para que obtengamos un gran galardón, toda la ayuda, toda la promesa del Señor, obtengamos un galardoncito pequeño, cuando podemos obtener un gran galardón, que es la voluntad del Señor. Pero esa es responsabilidad nuestra ya. Él ya nos dio la salvación, Él ya nos dio la justificación, regeneró nuestro ser y puso esa promesa a nuestro alcance, pero va a depender de nuestra entrega a Él, de nuestra obediencia, del agradarle. Que si por qué demanda tanto, que si por qué quiere que lo adoremos, que si por qué quiere que lo agrademos, porque Él es Dios simplemente, es soberano. Él podrá preguntarnos y reclamarnos a nosotros, pero nosotros no podemos preguntarle a Él. Alguien podrá hacerlo y va a tener su respuesta, desgraciadamente no en las condiciones que Él se lo imaginaba. En 2 Corintios 5:5 la Escritura nos dice: y el que nos prepara para esta misma es Dios, que nos ha dado las arras de su Espíritu. Las arras es un compromiso formal. Lo es hoy. Que no se respete es una cosa, pero en su tiempo, en el tiempo que se escribió este texto, era un compromiso formal, un sello, una unión entre las personas que se compartían las arras. Es una promesa de que te voy a cumplir lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando el Señor prometió esto, Él lo va a cumplir y nos prepara para esta misma. Él nos ayuda en todo. Aquí es donde está la confusión de muchos, que no viven santidad, Muy bien, si fue justificado, el testimonio es que va a vivir en santidad. Si no fue justificado, no va a vivir en santidad. ¿Qué es la justificación? Hay un estudio que tengo sobre la justicia de Dios y la justificación en este mismo canal. Allí pueden buscarlo y van a entender lo que es la justicia. Por eso muchas iglesias proclaman la santidad y condenan a la gente y la destruyen muchas veces con sus demandas de santidad, cuando les están hablando a personas pues, que no han sido justificadas. O bien que han sido justificadas, pero se enfatiza el tema de la santidad y no el tema de la justicia de Dios. Es hermoso, hermano, la justicia del Señor. Y muchos no quieren abordar ni enfrentar ese tema. Ni líderes, ni pastores, y los cristianos, pues muchos ni saben que existe. Pero les recomiendo que lo estudien, es sencillo. Es Dios el que nos prepara pues para esta misma gloria, para esta misma casa, para este mismo cielo que Él tiene prometido. En 2 Corintios 7:1 leemos: por tanto, amados míos, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, nuestro espíritu, conduciéndonos en santidad, en el temor de Dios. Hay un tema sobre el temor de Dios hermoso también. Ese temor del Dios
señalando con un dedo y queriendo destruir a todos, es falso. El temor de Dios es algo hermoso, es algo bello. En este mismo canal pronto tendré disponible también el temor de Dios. Entonces nos demanda apartarnos, limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. La Escritura dice que la fornicación, la mentira, el soborno, el amar al mundo más que amar al Señor, el amarse a sí mismo o a los padres o a los hijos más que al Señor. Y no significa que no amemos a los padres, no amemos a los hijos, no amar a la familia, no. Significa que amemos más al Señor. Solamente así vamos a amar verdaderamente a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la fe y a las personas. Tenemos que limpiarnos pues de toda esa inmundicia. Que Dios sea lo principal. Esas son las inmundicias de la carne y del espíritu. Entendiendo la carne no solo como el músculo, sino también como todas aquellas pasiones bajas que todos tenemos y que tenemos que irnos limpiando, irnos quitando de nuestra vida. En primera de Pedro 1, 14 al 17, las Escrituras nos dicen lo siguiente: como hijos obedientes, no participen de nuevo en las bajas pasiones que tenían anteriormente, las cuales deseaban en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir, porque está escrito: sean santos como también yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel en cuya presencia no hay acepción de personas y que juzga a todos de acuerdo a sus obras, condúzcanse en temor durante este tiempo de peregrinación. Qué belleza, hermanos, qué demanda tan pura, ser como el Señor. ¿Lo lograremos? Si el Señor lo ofrece es porque hay una promesa de que así será. Tal vez no hoy, pero será posible. Por eso el Señor lo demanda. Y conducirnos en temor es conducirnos en ese respeto, en ese reconocimiento asombroso de la grandeza, soberanía y poder de Dios. Y por ese temor reverente, ese temor de respeto, reconocimiento, buscar agradarle. No por el temor de que nos va a mandar al lago de fuego, porque ya no sucederá para los hijos de Dios. Pero si usted, que no conoce al Señor Jesucristo, que no ha sido justificado, tiene temor de ir al lago de fuego, la respuesta está en creer en Jesucristo. Poner su fe en Él, solamente en Él, en nadie más ni en nada más. En América Latina hemos sido enseñados mal en ese sentido. Muchos ponen su fe en un líder, otros ponen su fe en un político, otros ponen su fe en distintas cosas, que no es lo que la Escritura enseña. Pero la Escritura es firme y lo ha sido firme durante 2000 años. La fe debe ser en Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. No hay mediador entre nosotros y Jesucristo, ninguno y ninguna. Solamente nosotros con Jesucristo, es algo individual. La Escritura no enseña nada más al respecto. Y si reconocemos a la Escritura como la palabra inspirada de Dios, nuestra responsabilidad es actuar conforme a la Escritura. Si no reconocemos a la Escritura como la única palabra inspirada de Dios, podemos creer en lo que nos dé la gana. Pero nosotros reconocemos la Escritura como la única palabra inspirada de Dios. Y en ese temor de reconocimiento asombroso a la gloria y soberanía de Dios, nos conducimos para agradarle a Él. En Romanos 14, 7 al 12 dice la Escritura: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Porque si vivimos, para nuestro Señor vivimos, y si morimos, para nuestro Señor morimos. Ganar, ganar. Todo el tiempo ganar, ganar, cuando uno cree en Jesucristo. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, somos de nuestro Señor. Por esto también el Cristo murió y resucitó, habiendo resucitado para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Pero tú, ¿por qué censuras a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal del Cristo. Está hablando de los hijos de Dios. Habremos de comparecer ante el tribunal del Cristo. Como está escrito: vivo yo, declara Yahweh, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me confesará. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Aquí está lo que dice la Escritura, es individual. No va a haber intermediarios, no va a haber una persona o un líder o alguien entre nosotros y Jesucristo. No, solamente Jesucristo. Amén. En Colosenses 3, 23 al 25 leemos: y todo lo que hagan, háganlo con toda su alma, como para nuestro Señor y no como para los hombres, entendiendo que de nuestro Señor recibirán la recompensa en la herencia,
porque ustedes sirven al Señor el Cristo. Pero el que obre mal recibirá de acuerdo a lo que hizo insensatamente, porque no hay acepción de personas. Todo el mundo va a comparecer, nosotros ante el tribunal de Cristo, los hijos de Dios. Pero aquellos que no hayan sido regenerados, que no hayan sido hechos hijos de Dios por el Padre, por Jesucristo, van a comparecer ante el trono. Lo crean o no, Dios no depende de que usted lo crea o no. Si usted cree, usted es bendecido. Si usted no cree, de todas maneras va a comparecer y el resultado será terrible. Repito, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he preservado mi fe, y desde ahora me está reservada la corona de justicia, con la cual me recompensará en aquel día mi Señor, porque Él es juez justo, y no solo a mí, sino también a los que aman su manifestación. Qué hermoso, pues, que ese arrebatamiento prometido es una seguridad para todos los que hemos creído en Jesucristo, cuando hemos sido justificados, cuando vivimos en santidad, cuando vivimos para agradarle. El agradar a Dios, el buscar obedecerlo, es un testimonio de que hemos sido justificados. Una persona que no ha sido justificada no va a poder, simplemente dice la Escritura, que no pueden agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe en Jesucristo. Entonces las personas son buenas, creen que por sus buenas obras, creen que porque ayudan al prójimo, creen que porque apoyan a grandes misiones, creen que porque participan en obras comunitarias o algo. Hermoso, tenemos que hacerlo también. Qué bueno que podamos hacerlo. Pero no es eso lo que nos va a dar la salvación ante Dios. Es la fe en Jesucristo. Es más fácil hacer lo otro porque acallamos nuestra conciencia. Pero creer en Jesucristo como el único Dios todopoderoso, como el Señor que nos lleva ante el Padre, como aquel que puede enviar al Espíritu Santo a regenerarnos, a mucha gente se le hace difícil por el compromiso que representa. Qué hermosa la promesa del Señor para quienes hemos creído, para quienes nos permitió que la palabra penetrara, alumbrara nuestro ser, para poder creer en Él, y una vez en Él, ahora sí, participar en obras comunitarias, participar en la ayuda al prójimo, participar en la ayuda en la iglesia, a enviar dinero a las misiones, o simplemente aquel que tiene hambre, darle comida, llevar una despensa al necesitado, llevarle algún medicamento al enfermo, u orar por los enfermos, u orar por las necesidades de las personas. Hermoso. Esas obras van a contar delante del Señor, solamente cuando tenemos fe en Jesucristo. Cuando no, van a ser obras que es parte de esa semejanza de Dios que el Señor dejó en nuestro ser, esa conciencia, porque seremos juzgados por la conciencia también, así como por el testimonio de la creación. El hombre no tiene excusa. Si no crees por el Evangelio, si no crees por la palabra de Dios, tienes la conciencia que fue dejada a todo ser humano. Hoy el mundo se dedica a acallar la conciencia, a generar leyes, a generar doctrinas, filosofías que calmen la conciencia, pero no lo logran. La justifican, la argumentan, lo que quieran, pero no lo logran, porque la conciencia es algo que dejó el Señor ahí para que sepan, esto es bueno, esto es malo. Es bueno creer en Jesús, es malo no creer. Y si quieren acallar la conciencia, tienen una creación extraordinaria, que no tienen manera de justificarla. Porque al final de cuentas, en todos los razonamientos científicos, tiene que haber una fuente original de todo eso, y ese es el testimonio de la creación. Alguien dirá, no, ya hemos avanzado suficiente como para creer en Dios, como para decir que Dios hizo esto o hizo aquello. Muy bien, que hagan algo que ellos hayan creado, que ellos hayan inventado. No existe. Todo lo que hagan ahí estaba primero. Han descubierto, han visto la manera de procesarlo, pero todo, absolutamente todos los átomos de cada parte del universo ahí estaban. Ellos lo que hicieron fue descubrirlo. Así que hay testimonio de las Escrituras, testimonio de la conciencia y el testimonio de la creación. El hombre es responsable delante de Dios, y aquellos que optamos por lo más sencillo, la fe en Jesucristo, seremos burlados, seremos ridiculizados, seremos rechazados, hasta seremos perseguidos y en extremos sacrificados, víctimas, mártires, ¿verdad? Si es necesario. Pero con la seguridad de que vivamos o muramos, somos del Señor. Continuaremos con la parte 4 del discipulado, el cristiano ante la muerte física. El próximo punto a analizar será el miedo a la muerte.